tema que voy a tratar se llama Etapas de la gestación de la empresa moderna. Pregunta, antes de seguir, ¿qué tiempo dispongo? Porque esta charla puede tener 15 minutos, 30, 45, 60. ¿Les parece bien 30 minutos? ¿Es mucho? Habíamos previsto entre 45 minutos y una hora. Perfecto. Menos mal que yo no me puedo. Decir al presidente que hubiéramos mirado. ¿Qué hacemos? ¿Consigo? Bien. Entonces, en honor a los señores que llegaron recién, vamos a hacer un pequeño raconto. Estamos tratando de ver cuál sería el camino lógico para crear una empresa en funcionamiento, porque toda la economía depende de las empresas que crean bienes y servicios. Si un país quiere crecer, tiene que tener empresas que produzcan bienes y servicios. ¿Dónde nacen las empresas? Nacen de una idea, lo que se llama una idea técnica. ¿Cuál es el concepto de idea técnica? Muchas veces decimos, tenemos un proyecto de una fábrica o de un comercio. Mira, acá están los planos. Cuando uno tiene el problema técnico resuelto, aún a nivel del plano de detalle, lo único que tiene es una idea técnica. Un proyecto es más que eso. Una idea técnica. Un proyecto es el conocimiento, no solo del problema técnico, sino de la evolución comercial y de la necesidad financiera y de la economicidad de la empresa, es decir, determinar a priori si se puede ganar o no dinero con la empresa. De manera entonces que cuando hablemos de un proyecto, distingamos el concepto de proyecto del concepto de idea. Si no tenemos resuelta la parte económica, financiera y comercial y solo tenemos la idea técnica, aunque su nivel de desarrollo sea total, tenemos en mano solo una idea, no un proyecto. Las comunidades crean ideas en función de su dinamismo. Hay comunidades que tienen pocas ideas, hay comunidades que tienen muchas ideas. Una medida de la cantidad de ideas que tiene una comunidad lo mide o da una noción el hecho de que se reiteren ideas. Por ejemplo, un señor pone una heladería y le va bien con la heladería. Si la comunidad pone muchas heladerías, y sobre todo las pone en la misma cuadra, o en 2 cuadras, o en 3, como ocurre en Bahía Blanca, en la calle Alsina, hay que suponer que no hay mucha creatividad de ideas, hay un gran nivel imitativo. Al final terminan fundiéndose todas las heladerías, porque el mercado se satura, se sobredimensiona. Este es un problema de creatividad. Ahora, ¿quiénes tienen ideas? Los primeros que tienen ideas son los comerciantes, porque están cerca del mercado. El mercado es el que establece las oportunidades. Y el comerciante está vendiendo cosas, actúa en el mercado, entonces es el que primero se da cuenta de lo que se puede hacer. Es el caso de un señor que vende 50 camisas por mes, las compra. En Buenos Aires va y compra a un confeccionista, pero después le va bien y vende 100 camisas o 500. Entonces dice, ¿por qué un confeccionista? A lo mejor ahora puedo confeccionarlas yo. Esa actuación en el mercado les va dando una idea de lo que realmente se puede hacer. Lo que él está vendiendo, comprando un tercero y vendiendo, es la primera idea que al hombre se le ocurre. Luego, los profesionales porque están en contacto con la técnica, con la tecnología. Los técnicos. Berta es un hombre que un día arreglaba autos, después cambió un Torino, ¿no es cierto? Y después puso un gran taller. Y finalmente, los que se dedican a inventar, ya no existen muchos. Los ejemplos de Edison no son tan frecuentes, pero hay gente que inventa. Carnegie decía que había que desconfiar de los inventores. Carnegie era el rey del acero en los Estados Unidos.
Y él fue el que dijo aquella frase tan bonita, dijo, hay 3 maneras de perder plata. Dice, una muy agradable, que son las mujeres. Dice, otra muy rápida, dice, es el juego. Y otra catastrófica, dice que son los inventores. Claro, esto es cierto. Saben ustedes que de cada 100 inventos se patentan solamente 10. De cada 10 inventos de cada 100 inventos que se patentan, solamente 10 se llevan a la práctica. Y de cada 100 que se llevan a la práctica, solamente 10 tienen éxito. El 10% del 10% del 10%. Es el 1, sí, es el 1 por 1000. Quiere decir que de 1000 ideas técnicas, 999 quedan en el camino. Bien, ¿cómo podemos llegar de la idea técnica a la empresa en funcionamiento? Ojito que esto es importante. Podemos llegar por una vía directa, es decir, nos entusiasmamos con la idea, nos gusta. Vamos a fabricar camisas, vamos a poner una naviera, vamos a hacer una compañía de seguros. Y entonces, por la vía directa, podemos llegar a hacerla. La posibilidad, esta rayita abajo, es el fracaso. La posibilidad de fracaso es muy alta. Esta actitud es típica de una etapa del desarrollo histórico del empresariado que ha sido llamada del pionerismo romántico. El empresario se siente un pioneer en su medio y románticamente asume sin mayor elaboración todo el riesgo de perder, el riesgo de fundirse. Y esto normalmente ocurre. Esto es un hecho lamentable porque en una comunidad donde se hacen esfuerzos para fundar una nueva empresa y esa empresa se funde, por muchos años después es difícil que otros intenten una experiencia de ese orden. Nosotros en Bahía Blanca hemos fundado navieras, es verdad, hoteles, diarios, bancos. Todavía está cerrado el Banco Regional Sureño frente a la plaza. Entonces, este problema de la mortalidad de las empresas hace pensar que la vía directa del pionerismo romántico debe reemplazarse por una vía indirecta que llamamos del racionalismo tecnocrático. Es decir, hay formas, hay medios de estudiar la cosa para avanzar de la idea al proyecto técnico y disminuir correlativamente el riesgo. Estas etapas intermedias las vamos a ver, son todas estas, fíjense. En cada una de estas etapas, ustedes van viendo que yo voy a ir descartando ideas. Supongo, por ejemplo, que a esta comunidad se le han ocurrido 12 ideas. La 1 y la 2 nadie las va a asumir, no les gusta a la gente, son ideas un poco locas. Pero las 10 ideas restantes van a ser sometidas a una primera etapa de análisis. Y esta etapa de análisis es lo que se llama los estudios de factibilidad, los famosos estudios de factibilidad. ¿Qué quiere decir factibilidad? De viabilidad, estudios que determinan si es posible o no llevar adelante la idea. Se la hago corta, hay 3 factibilidades. La factibilidad de mercado, es decir, ¿tendremos a quién venderle esta cosa en condiciones favorables? Segunda factibilidad, la factibilidad tecnológica. ¿Sabemos hacer la cosa? ¿Tenemos las materias primas? ¿Conseguiremos el personal técnico para hacerla? ¿Nos venderán las máquinas? ¿Tenemos el know-how, es decir, cómo actuar, a qué temperatura, a qué presión, con qué tecnologías, con qué tretas de fabricación? Esa es la factibilidad tecnológica. Y la tercera factibilidad, ¿tenemos la mosca para hacer la cosa? Es decir, ¿tenemos el dinero, el capital? Esa es la factibilidad financiera. Para que la empresa sea posible, las 3 factibilidades deben darse. Este es un estudio de eliminación,
basta que una factibilidad no sea posible para que automáticamente la idea deba ser descartada. ¿Cuál es el orden de investigación entre esas tres factibilidades? El primer orden de investigación es la factibilidad tecnológica. Si nosotros no tenemos la tecnología, no perdamos tiempo en investigar si hay mercado y hay capitales. Lógicamente, la tecnología puede llegar a comprarse. Esos son los llamados proyectos con royalties o con know-how comprado o proyectos llave en mano, donde alguien nos monta la fábrica, nos instala, la pone en marcha y entrena al personal y cuando termina nos da la llave. La factibilidad de mercado, en esto es importante determinar el tamaño mínimo de la planta. Puede haber factibilidad, pero si el mercado es muy chico, si yo quiero poner una industria láctea, por ejemplo, quiero hacer leche pasteurizada, sobre todo en la época en que no había los sachets, entonces había que retornar los envases de vidrio. Había que, el tamaño mínimo son 10.000 litros, hay que tener una población de 20, 30.000 habitantes, asumiendo medio litro de leche por día per cápita. Entonces, en una localidad de 3.000 habitantes o 5.000 habitantes, no va a ser factible, no va a ser conveniente instalar una planta de lechera. Y la tercera factibilidad es la financiera, que es la de los recursos de capital. Fíjense que yo dividí acá los estudios de factibilidad con una rayita en el medio, porque hay dos etapas en el estudio de factibilidad. Lo que se llama un preestudio de factibilidad y luego un estudio a fondo. ¿Por qué? Porque si el proyecto es muy grande, la idea técnica es muy grande, un estudio de factibilidad es caro. Entonces no vale la pena, de entrada, invertir mucho dinero en un estudio de factibilidad para que demuestre que no se puede hacer. Entonces lo que se hace es un estudio más simple, más preliminar, con los números más gruesos, y si ese estudio dice que no, entonces la idea ya se descarta a nivel de ese estudio preliminar. Entonces habría que usar la palabra preestudio. Pero si la palabra pre se pone delante de estudio, pareciera que no es serio el análisis. Entonces los técnicos han encontrado la trampa de ponerle la palabra pre antes de factibilidad. Y se llama esto estudios de prefactibilidad, que no quiere decir nada. No sé si está claro. Ustedes habrán oído hablar de estudios de prefactibilidad. Por ejemplo, en este momento hay un gran proyecto en la Argentina que está a nivel de estudio de prefactibilidad, que es Paraná Medio. Las grandes represas sobre el Paraná Medio en la provincia de Santa Fe están a nivel de estudios de prefactibilidad contratados por Agua y Energía a una consultora de la Unión Soviética, cuya sede está en la ciudad de Santa Fe. Si el estudio de prefactibilidad dice que sí, y la idea pasa, entonces se vuelve a reiterar, pero ahora con los números más finos, la investigación más a fondo. Vale la pena gastar. Supongamos que algún proyecto que a nivel de prefactibilidad era posible, a nivel de factibilidad no, a la final este se perdió. Y el resto sigue. Como ustedes ven, teníamos 12 ideas, 2 se descartaron, las 10 restantes pasaron a nivel de prefactibilidad, una fue eliminada, a nivel de factibilidad otra fue eliminada y ahora quedan 8. Estas 8 ideas se ha demostrado que son factibles, desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de mercado y desde el punto de vista de financiero, es decir, que existirían capitales para llevar adelante la empresa. Si esto ocurre, entonces hay que pasar a la etapa siguiente. Ahora hay que hacer el proyecto de inversión. El proyecto de inversión. El proyecto de inversión tiene como objetivo fundamental ahora establecer 3 cosas. La tecnología era factible, bueno, ahora hay que establecer, hay que hacer el diseño de la planta. Un diseño detallado de la planta. No el diseño final de montaje, pero sí un diseño detallado de la planta. El diseño quiere decir terrenos, edificios, maquinarias, instalaciones, personal, etc.
Con esto hay que determinar si la planta va a dar beneficios económicos. Tercero, hay que determinar quién va a poner el capital propio y el prestado. Ninguna empresa se hace con capital propio solamente, se hace también con préstamos de mediano y largo plazo. Entonces, este objetivo se resuelve a través de 10 capítulos, que es importante que tengan la noción de ellos. El primer capítulo es lo que dice acá el marco macroeconómico. Este es el que está en este momento, yo diría no en este momento para no ser tan específico, en estos tiempos de la Argentina, y a diferencia con Brasil, lo que me apuntaba el joven allá, el marco macroeconómico implica el grado de receptividad que el país le da a una nueva idea. Se fomenta la inversión, existen ventajas comparativas, hay estabilidad en las relaciones, se pacta a lo mejor una relación entre el proyecto y el país, y después el país, cuando está el proyecto terminando, se cambia la regla de juego. ¿No se acuerdan de Aluar ustedes? Aluar se hizo con una licitación internacional y se hizo en base a una ley que se había dictado, Copedesmel, se había creado la Comisión para el Desarrollo de los Metales Livianos en la Argentina, y en la licitación compiten Kaiser Aluminio de Estados Unidos con FATE de Argentina, gana FATE, se hace la fábrica tiene que montarse con energía eléctrica de una represa que es Futaleufú, para hacer aluminio por vía hidroeléctrica. Se termina la planta y Agua y Energía no termina la represa de Futaleufú ni le manda corriente eléctrica. Y ahí empieza una larga historia, una larga historia que lleva a los tribunales al propio expresidente de la República, al general Lanusse, y le cambian las reglas del juego. ¿Cómo van a venir capitales del extranjero a invertirse acá con reglas de juego determinadas que 4 o 5 o 3 años después van a cambiar? Un proyecto depende de lo que se pacte a priori. Puede ser económico con ciertas reglas y puede ser antieconómico con otras reglas. Este es el problema que diferencia a Argentina de Brasil. Por eso Brasil tendrá situaciones coyunturales tan difíciles o más difíciles que Argentina, pero tiene reglas estructurales de largo plazo que le garantizan la permanencia de los acuerdos durante la vida útil de las inversiones. Ese es el marco macro. Además hay que ver si el proyecto le conviene o no al país. Esto depende de la estrategia de desarrollo. Luego hay que hacer un estudio de mercado. No para saber si tiene mercado, sino para saber qué tamaño le vamos a dar a la planta. Es decir, porque cuando se tiene la idea técnica y la gente hace el proyecto de la planta, como no estudió el mercado, después le queda chica la planta, o le queda grande y tiene capacidad ociosa. No, primero aquí se estudia el mercado, no solo para este momento, sino por 10 años, para poder determinar con ello la localización, el tamaño de la planta. Después se estudia la localización, es decir, dónde va a estar la fábrica. El pionerismo romántico coloca la planta en el lugar donde están los pioneros. Nosotros una vez fuimos a hacer una planta de tomate en Hilario Escazú. Nos equivocamos, decididamente, porque hasta la energía eléctrica hubo que poner en ese momento, pero éramos pioneros. En cambio, el estudio de localización determina el lugar donde el costo sea mínimo, para lo cual ese lugar tiene que estar estratégicamente ubicado entre las fuentes de materia prima y el mercado. Es decir, desde la fuente de materia prima hay que traer la materia prima a la planta y el producto después hay que llevarlo de la planta al mercado. Y ese costo de flete tiene un lugar donde es mínimo. Si en ese lugar, además, el resto de los elementos del costo son menores que en otras localizaciones alternativas, ahí tiene que ir la planta. Yo me pasé un año, estudiando la localización de una planta, les digo, una desmotadora de algodón
y fabricadora de aceite de algodón y soja, un proyecto de 9 millones de dólares para una central cooperativa de segundo grado en Paraguay, la más grande. Tenía en ese momento 54 cooperativas rurales asociadas. Las 54 querían tener la fábrica en su lugar. Entonces hubo que hacer un estudio técnico durante un año y determinamos la localización óptima en la localidad de Coronel Oviedo, donde en este momento está funcionando esa desmotadora. Ese proyecto se hizo en 1980 y fue financiado por el BID. Una vez que se tiene el lugar y el tamaño, recién ahora se puede hacer la ingeniería. Es decir, qué edificio, qué maquinaria es capaz de producir en ese lugar la cantidad prevista. Hecha la ingeniería, recién puedo saber las inversiones. Es decir, si yo tengo el proyecto de la fábrica, ahora voy a saber recién ahora cuánto me cuesta el edificio, cuánto me cuesta la maquinaria, qué capital evolutivo tengo que tener porque algunas veces nos olvidamos. Calculamos cuánto cuesta el edificio, las máquinas, los terrenos, y el día que tocamos pito para empezar a fabricar no tenemos un peso en el bolsillo para pagar la materia prima, ni el personal, ni hacer el inventario, ni fiar las cuentas a nuestros distribuidores. Entonces empezamos ahogados, pero total no habíamos pensado en el capital evolutivo, pensábamos en el edificio. Entonces se hace acá el análisis de las inversiones en capital fijo y en capital evolutivo. Y además acá se analiza qué inversiones son en moneda local, es decir, en moneda nacional, y qué inversiones requieren divisas, es decir, qué máquinas hay que importar o qué materias primas hay que importar, porque esto va a dar un balance de divisas. El caso de Aluar, por ejemplo, discúlpeme que le diga porque me viene de primera mano, Aluar importa maquinarias y también importa la materia prima, toda la materia prima. La alúmina es importada de Australia, por eso está en Puerto Madryn la planta, porque necesitaba un puerto de aguas profundas para traer en 3 barcos toda la materia prima de un año. Pero también Aluar produce divisas, primero porque dejamos de importar el aluminio, hay sustitución de importaciones, y segundo porque exportamos aluminio. En el balance de divisas entre las que produce el proyecto y las que gasta el proyecto, Aluar aporta en 10 años 360 millones de dólares a la balanza de pagos argentina, 36 millones de dólares netos por año. Esto es muy importante. A partir del conocimiento de las inversiones, entonces se hace aquí el estudio de ingresos y de costos. Es decir, cuánto ingresa por vender el producto, cuánto es el costo de producción y por diferencia cuánto será la utilidad que rentarán los capitales. Hecho esto, entonces está en condiciones de hacer la evaluación del proyecto, es decir, saber si conviene o no. La evaluación no puede ser una cuestión de corazoncito, la evaluación tiene que ser fría, evidentemente. Fría en el sentido de ¿qué? De que hay que colocar el capital, que es un recurso escaso, en aquel proyecto donde pueda dar el máximo beneficio. Entonces la evaluación no se hace del proyecto solo, sino como acá se están haciendo muchos proyectos juntos, se hace una evaluación comparada del proyecto 1, del proyecto 2, del proyecto 3, para ver cuál es el más conveniente, cuál es el que sigue, cuál es el tercero, cuál es el cuarto. Es decir, que la evaluación establece un orden de prioridades. Porque las ideas pueden ser muchas, los proyectos pueden ser muchos, pero el capital es limitado. ¿Qué conviene hacer primero? ¿Yacyretá o arreglar los ferrocarriles? ¿Apuntalar la municipalidad o construir un camino? ¿Poner una fábrica de zapatillas o poner, no sé, qué sé yo, agrandar, poner una fábrica de fertilizantes? Entonces hay que evaluarlo esto. Y como el corazoncito puede engañar, entonces se evalúa con números, con coeficientes, números que significan cosas. Y se evalúa desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista del beneficio privado, porque los capitales privados no creen en las florcitas, creen en la rentabilidad. Y se evalúa también desde el punto de vista social, es decir,
si le conviene al país, a la región. ¿Por qué es otro? Muy simple, porque el proyecto no solo se financia con el capital privado de los dueños, después van a ir a pedir plata a un banco, al Banade, al Banco Nación, a cualquiera que le dé, pobre, ¿no? Si tiene que ir, vamos, técnicamente, por eso digo, en un plano teórico, en los países serios, la gente va al banco y pide un crédito a largo plazo. ¿Y de quién es la plata que le dan en el banco a ese señor? Son los ahorros públicos, son de la comunidad. Por eso el proyecto tiene que evaluarse desde el punto de vista del empresario privado, que es el que pone una parte del capital, y de los ahorros públicos, es decir, de la conveniencia global del sistema, porque va a ser financiado parcialmente por recursos bancarios. Hecha la evaluación, si el proyecto es bueno, va a tener entonces que estudiarse el financiamiento. Es decir, la inversión dice cuánta plata precisa. El financiamiento me dice quién la va a poner y cómo la voy a rentar. Es decir, qué dividendos voy a poder dar al inversor privado, al dueño del proyecto, y además, en el caso de los préstamos, el financiamiento me va a decir si voy a poder devolver el préstamo con sus intereses. Normalmente nosotros somos un poco irresponsables, no nos engañemos, ¿no es cierto? La situación a que ha llegado el país es en buena parte debida a que no hemos tenido ni tenemos buenos gobiernos. Y yo me admito, porque dar un juicio de valor en este momento no es tan difícil frente a la realidad que estamos viviendo. Pero no toda la culpa es del gobierno, cuidado. Hemos malversado muchas veces capitales genuinos en ideas ruinosas. No hemos usado juiciosamente nuestros recursos. Quizá un pecado de soberbia de todos nosotros. Sabemos todo. Vamos al abogado cuando tenemos un pleito encima porque el contrato lo hicimos nosotros. Vamos al médico después que probamos todos los remedios en la farmacia que nos recomendó una tía. Vamos al economista, a lo mejor, para ver cómo hacemos para pagarle al banco donde estamos enterrados hasta acá. Pero alegremente nosotros pedimos el crédito. Nunca hicimos un cálculo a ver si la rentabilidad de nuestra explotación nos iba a permitir pagar los servicios del préstamo que pedían. Bueno, esto no camina cuando nosotros salimos de nuestra esfera y vamos a un organismo de préstamo internacional y vamos a pedir plata. Entonces el organismo de préstamo nos dice, a ver cómo calculó su financiamiento, a ver cómo da la matriz año por año, qué ingresos tiene, qué costos tiene, qué utilidad le deja.